Mis amores, vamos a continuar con una de las historias más sexys y brillantes de este año. Llena de lujos, secretos, juegos peligrosos y un asesinato que lo cambiará todo. Así que seguimos con la segunda parte de la historia de Sophie y Margot. Si te perdiste la primera parte, acá te dejo la tarjetita. Les cuento la historia, pero antes, ¿qué tal si me regalan un pequeño comentario o un like? Eso me animaría a seguir compartiendo más historias tan irresistibles como esta. Nos habíamos quedado cuando Sophie queda en libertad. Ella le explica a la policía que estuvo toda la noche con Margot el día en que ocurrió el asesinato. Cuando Sophie llega a casa, su esposo la confronta. Él no sabía que ella tenía una pistola, y mucho menos que la había llevado a la casa. Y para empeorar las cosas, le reclama que por andar bebiendo fue que perdió el arma. Hi, it's me. I really need to talk to you. Sophie intenta hablar con Margot, pero Margot no la recibe. Y hasta se da cuenta de que todo el grupo la había bloqueado en las redes. Wow. Okay, you cons. Margot decide ir a la policía y testificar que ella dejó a Sophie solo después de la 10. Y eso que ella fue la que le pidió a Sophie que fuera su coartada. It was just us here that night. Just us. Así que Sophie decide ir al velorio de Abby para hablar con Margot. I'm just here to talk to Margot. No, it's not the place. But he will not return to me. Get out of here. Y el grupo de amigas les pide que se vayan. Y cuando llega a su casa los policías vuelven a visitarla. Hello again. Deputy Flynn, this is Deputy Salazar. We were hoping to talk to Sophie. Esta vez su esposo no le cree nada. Él le pide que se vaya de la casa. Sophie lo pierde todo. Ya no le queda otra alternativa que investigar por su cuenta y tratar de descubrir quién mató a Abby, porque todas las miradas siguen puestas en ella. How dare you? No, really, how fucking dare you? I just lost everything because of you. Intenta volver a contactar a Margot, mandándole mensajes desesperados, incluso llegando a acusarla de ser quien la está inculpando. Pero todo da un giro cuando la ex del jefe llama a Sophie, y eso le da la idea de ir a ver al hermano de Margot. Who the fuck are you? I'm Sophie. Él acepta hablar con ella, con la condición de que lo lleve a cierto lugar. Resulta que estaba robando, y usó a Sophie como su chofer para escapar. Aún así, le confiesa que no vio a Margot esa noche porque él estaba en la sala de emergencias. Cuando Sophie va al hospital, descubre que Margot sí estuvo allí toda la noche mientras su hermano estaba inconsciente. Sophie se queda sin salida. Vuelve al punto cero. Pero justo cuando todo parece perdido, Margot encuentra una nota, junto con una foto comprometedora de ella con Brad. Y luego decide visitar a Sophie en persona. What are you doing here? How'd you find me? There are only 2 motels in town. You weren't at the other one. Según Margot, Sophie era la única persona en la que realmente podía confiar. So fucking sorry. I'm so sorry. Sophie habla con el pastor, quien le revela que Abby estuvo embarazada y que existe una gran posibilidad de que haya tenido un aborto. Resulta que la mejor amiga de Abby está saliendo con el pastor. Y al final de esa noche, él termina drogándola. Después de esa conversación, Sophie habla con Margot, quien le dice que la mamá de Brad está tratando de encubrir algo. Shit. Jad's home. Oh, you can't be here. Okay. Así que Margot convence a Brad para que investigue a su propia madre. Luego de obtener la información, Margot se la comparte a Sophie. Aprovechando el momento, Margot le confiesa a Sophie que no ha podido olvidar lo que vivieron juntas, y que quiere repetirlo.
I haven't stopped thinking about you since that day at the lake house. Me neither. Esta vez, es Margot quien inicia el beso. Pero Sophie la detiene. ¡Qué pena! Mientras tanto, la policía finalmente descubre que el pastor estaba involucrado. Él intenta escapar, pero logran capturarlo, y se dan cuenta de que había tenido a otras mujeres como rehenes. Sin embargo, no pudieron culparlo por el asesinato de Abby. Sophie seguía siendo la principal sospechosa. Y ahora, con un nuevo video, las autoridades deciden que hay suficientes pruebas para dejarla en prisión. Ms. O'Neill, you're under arrest for the murder of Abby Jackson. What? Wait! Pero la madre de Abby no se tragó la historia oficial. Decidió enfrentar directamente a la madre de Brad, Jill, y Jill la mató. Más tarde, Margot y una amiga preocupada pasan a ver a Jill, y encuentran el cuerpo de la madre de Abby. Jill, al verse descubierta, intenta matarlas. Pero, en defensa propia, Callie termina disparándole. Finalmente, Sophie es liberada de la cárcel, ya que Jill fue oficialmente culpada por la muerte de Abby. Y Callie, irónicamente, sale como la heroína. I know we can't be together, but why can't we be together like we used to? Y Callie nos vuelve a recordar lo dolida que estaba porque Margot la dejó. Right. Hey, can you please stop talking to me in that bullshit politician voice? Just fucking tell me the truth. Pero Margot se lo deja claro, nunca la quiso. I am Margot fucking Banks. I don't need protection. Por otro lado, Sophie decide dejar a su esposo. I think I just need time. Sale corriendo a casa de Margot. I told you I'd be back. Y nuevamente vive en un momento íntimo hermoso. You better get used to it, baby. 'Cause you're mine. Perdón que no les puedo mostrar todo, pero les prometo que fue intenso. Sin embargo, Sophie empieza a darse cuenta de que Margot está mintiendo. Abby had an abortion. Así que decide investigar por su cuenta, y descubre que el supuesto testigo era su propio padre y que todo había sido una mentira. You know what? All of it. When Brad said his girlfriend had an abortion, he wasn't talking about Abby. He was talking... Cuando la confronta, Margot confiesa toda la verdad. Ella fue quien mató a Abby. You are a psychopath. Please don't say that. You... Sophie, destrozada, la deja, y regresa con su esposo. Por otro lado, Margot también le confiesa todo a su marido, incluyendo que estuvo embarazada de Brad, y él la deja. La echa de la casa. Get the fuck out! Así que Margot termina en casa de su hermano, quien la convence de que no se rinda. Entonces Margot corre hacia Callie, y trata de manipularla. Obviamente, después de hacerle otro favor en la cama. But why now? Mientras tanto, el hermano de Margot intenta enfrentarse a Sophie. Pero ella se defiende y lo empuja. El tipo termina cayendo al vacío. Una completa locura. Definitivamente tiene que haber una segunda temporada. Y dudo que Margot quiera volver a estar con Sophie cuando se entere de lo que le hizo a su hermano. Dime tú, ¿te gustó la serie? Nos vemos en el próximo video. Besos.